Bienvenidos a la Universidad Privada Telesub. Agradecemos al Canal T, Campus Virtual y profesionales tutores que hacen posible llegar a cada uno de ustedes a través de este medio, el medio virtual. Conscientes de la necesidad educativa profesional del pueblo peruano, esta universidad le brinda la oportunidad del desarrollo profesional en la comodidad de su hogar y sin descuidar sus labores habituales, con la finalidad de que el Perú, nuestra patria, logre el tan anhelado desarrollo. Mi nombre es Leopoldo Díaz del Águila, soy profesor de la asignatura Análisis de la Realidad Peruana y la Globalización. Para tal motivo, nosotros vamos a desarrollar esta asignatura. La primera unidad es la que estamos en este momento por comenzar y se titula Conceptos Generales y Análisis Político de la Realidad Peruana y la Globalización. La realidad peruana encierra una serie de detalles necesarios para el poblador peruano, necesarios para realmente conocer su patria, ver su realidad, analizarla de tal manera de que esta posición como parte de nuestro desempeño como seres humanos dentro de un país se haga positiva. Pero, ¿por qué realidad peruana? Pues bien, realidad peruana viene como base, como parte del ser humano. El ser humano es un ser de realidades. El ser humano actúa, el ser humano tiene un propósito en esta vida. Y ese propósito que tiene el ser humano está basado en realidades. Es por eso que nosotros tenemos en consideración ese aspecto y tratamos de dar a el estudio de cada uno de ustedes para que se analice nuestra situación, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito extranjero. Es por eso que esta asignatura se llama Análisis de la Realidad Peruana y la Globalización. La globalización que encierra todo el ámbito que nos rodea, ya sean países limítrofes, ya sean potencias extranjeras, capitales, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que vamos a conceptualizar en esta asignatura. Como les dije, la primera unidad trata de los conceptos generales y análisis político de la realidad peruana y la globalización. Pues bien, empecemos nosotros con nuestra primera unidad, conceptos generales. Para saber y estudiar y comprender la realidad nacional, tenemos que primero conceptualizar y ver dónde estamos. Nosotros somos parte de qué. Entonces, en ese punto, nosotros vamos a tener que definir la parte más importante que nos corresponde. ¿Cuál es? El Estado, ¿sí? Cuando hablamos del Estado, estamos hablando de todo lo que sucede en nuestra patria. Por eso podemos definir el Estado como una sociedad organizada, ¿sí? Política y jurídicamente, que asentada sobre un territorio tiene una misma autoridad que es el gobierno. O sea, toda esa sociedad tiene una sola autoridad, y esa autoridad es el poder político. El poder político representada por el gobierno de turno, el gobierno elegido precisamente por nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de una sociedad organizada, significa de que esta sociedad tiene principios, tiene morales y está constituida en base a normas y leyes con las cuales nosotros nos desenvolvemos en el ámbito estatal. Entonces, esta sociedad organizada políticamente significa que es la sociedad que se encuentra distribuida a través de su territorio. Y jurídicamente significa que esta sociedad está compuesta de una serie de normas y leyes que deben cumplirse. Y precisamente esa serie de normas y leyes
vienen de nuestra Carta Magna, la Constitución Política del Perú. Hablamos que esta sociedad política y jurídicamente está asentada sobre un territorio, y es el territorio de nuestra nación, es el territorio que comprende todos los límites posibles, es el territorio que no solamente solamente abarca el suelo que vemos, el territorio que nosotros poseemos como Estado es tanto el subsuelo, el suelo, como el espacio aéreo, además el mar territorial. Esa es parte de nuestra nación, ¿sí? Entonces, esta sociedad organizada, distribuida políticamente y jurídicamente bajo una reglamentación, tiene un territorio, ¿sí? Además, ese territorio va a estar constituido y gobernado por una autoridad, es el poder. Para comprender esta definición del Estado, nosotros podemos buscar primero los elementos del Estado. Los elementos del Estado son los componentes del Estado. Cada uno de ellos representa una parte de los tres elementos que forma esta posición del Estado. Los elementos del Estado están compuestos por el pueblo, el territorio y el poder. Como les dije, el poder conceptualizado por el gobernante de turno, elegido por supuesto por nosotros. Estos tres elementos son la parte esencial del Estado. Así es como se compone el Estado. El pueblo, dependiendo directamente del territorio y dependiendo directamente del poder. El territorio sirviendo directamente al pueblo y también sirviendo al poder. Y el poder normatizando tanto al pueblo como al territorio. Eso significa que los tres elementos son inamovibles unos de otro. Si nosotros tenemos el pueblo y el territorio, ya no sería un Estado. Porque al faltar del poder, no podemos hablar del Estado. Entonces el Estado es la constitución de esos tres elementos, ¿sí? Esos tres elementos inamovibles. Pero podríamos decir que no necesariamente esos tres elementos van a estar inamovibles toda la vida. Pues ahora sí, pero antes había un Estado que no tenía los tres elementos y era Estado. Ese Estado carecía de lo que se llama el poder. Ese Estado estaba constituido solamente por el pueblo y territorio. Y normalmente cuando nosotros hablamos de pueblo y territorio, nos estamos refiriendo a una nación. Pero en este caso, ese Estado tenía pueblo y territorio y no era una nación, era un Estado. Les estoy hablando del Estado judío. Ese pueblo judío que vagó casi eternamente, podríamos decir, constituía pues un Estado sin tener el poder. Pues bien, este Estado, así como tiene sus elementos, este Estado tiene un fin, un motivo, un objetivo por el cual debe asegurar su permanencia en esta parte del territorio. Los fines del Estado, pues, están constituidos por dos, fin supremo y los fines esenciales. El fin supremo, caracterizado por el bien común es el máximo objetivo que debe conseguir el Estado. Cuando hablemos de objetivos o fines o metas por conseguir, nos estamos refiriendo solamente a una parte del Estado. Esta parte del Estado es el poder, o sea, el gobierno, ¿sí? Entonces, estos fines son única y exclusivamente responsabilidad de uno de los elementos del Estado, el poder, el gobierno, el presidente y todos los que actúen en los tres poderes del Estado. El fin supremo alcanzado por el presidente va a ser caracterizado por el bien común.
Es lo máximo que debe alcanzar el gobierno. Para alcanzar el bien común, el gobierno primero tiene que satisfacer o realizar los fines esenciales. Estos fines esenciales están compuestos por el bienestar general y por la seguridad nacional. Entonces, estos son los dos fines que el Estado debe realizar en su población. Pues bien común, bienestar general, seguridad nacional. Veamos qué significa cada uno de esos fines. Cuando hablamos de bien común, podemos conceptualizarlo como el fin supremo. Por supuesto, es el fin supremo. Es el fin supremo del Estado, que implica la creación de condiciones justas de vida. ¿Sí? Es lo máximo que debe alcanzar el gobierno para su pueblo, darle condiciones justas de vida. Bueno, ¿qué podemos decir? Cuando ostentamos nosotros un alto índice de pobreza, significa que no hay todavía las condiciones justas de vida. Entonces no alcanzamos la meta general de los fines del Estado. ¿Sí? Además de las condiciones justas de vida, el bien común presupone que la persona va a asegurar su defensa. ¿Sí? Entonces, el Estado, con el bien común, va a asegurar la defensa de la persona humana. Defensa de la persona humana. Bueno, pues, ¿qué podemos comentar acerca de este otro punto del bien común, no? Asegurar la defensa de la persona humana. Cuando hablamos de defensa de la persona humana, significa que el ciudadano peruano debe estar completamente protegido ante cualquier eventualidad. ¿Sí? Miren ustedes que la protección al pueblo peruano durante la época del terrorismo no fue muy estabilizada, y esa época del terrorismo creó lo que se conoce con el nombre del proceso migratorio. Pero hemos tenido migración en todo el tiempo después de la guerra con el Pacífico, pero no. El proceso migratorio que se inició después de la guerra del Pacífico fue una migración controlada, pero lo que sucedió con este evento ocasionado por el terrorismo fomentó una migración descontrolada. Nadie podía decir a dónde iba, porque si no lo seguían. Entonces todo el mundo salía de su sitio sin decir a dónde iba. Entonces no se pudo hacer un control correcto de la población. ¿Sí? La defensa de la persona humana también está relacionada, para el bien común, con el respeto de su dignidad, ¿no? Respeto de su dignidad, que el peruano debe ser digno ante el mundo. Una dignidad que, bueno, podríamos comentar cosas como, por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes, el video que propagó LAN Chile en el mundo, mostrando al Perú como un país inculto, un país desordenado, un país cochino, con gente que no se preocupaba ni de sus propias calles. ¿Sí? Entonces, la dignidad del peruano quedó en los suelos. Pero eso no es todo. A pesar de que nuestra dignidad quedó por los suelos, ¿qué hizo el gobierno? Protegió o pensó en darle el bien común a sus ciudadanos. No sé. El hecho es que ahora LAN Chile se ha convertido en LAN Perú y es dueño de nuestro espacio aéreo. ¿Sí? Son cosas que hay que meditar un poco, porque es parte de nuestra realidad peruana. Es parte de nuestro quehacer y es parte de lo que nosotros debemos saber para poder conseguir un país realmente que nos ofrezca tener un poco de dignidad ante el mundo. Y lo peor, que al regalarle el espacio aéreo a LAN Chile,
LAN Chile inmediatamente se convierte en LAN Perú, pero sigue siendo de bandera extranjera. De tal manera que LAN Chile se pasea por todo nuestro espacio aéreo y nuestros militares ya saben lo que sucede. Escuchan en un avión y dicen, posen para la foto. Esa es parte de una pérdida de nuestra dignidad, ¿sí? Además, el bien común debe asegurar la existencia del peruano. Además de la existencia, debe asegurar el desarrollo y la realización, ¿sí? Cuando hablamos de desarrollo, no es que nosotros vamos a crecer, que el Estado peruano nos haga crecer. Esa no es la parte de desarrollo que implica el bien común. El desarrollo que implica el bien común es educación. Pueblo educado, pueblo desarrollado. Pueblo no educado correctamente, pueblo subdesarrollado. ¿Sí? Y eso es lo que sucede con nosotros. Nosotros somos parte de un pueblo sumido en el subdesarrollo, ¿sí? Y ese problema hace de que los mismos profesionales no cumplan la última parte del bien común, la realización, ¿sí? Vemos que cada vez hay más profesionales egresados a las universidades que están haciendo taxi. Bueno, un cachuelo haciendo taxi no es ningún problema, pero taxi como parte de su vida diaria y como parte de su sustento, eso significa que el peruano no se realiza correctamente. Ese es el bien común. Pues bien, dentro de los fines del Estado, el bien común corresponde al fin supremo. Pues veamos ahora cuáles son los fines esenciales. Los fines esenciales, como dijimos, está compuesto por el bienestar general y la seguridad nacional, ¿sí? Definamos lo que es el bienestar general. El bienestar general es la situación en la que el Estado tiene satisfechas las necesidades básicas de la persona humana. Es responsabilidad del Estado satisfacer las necesidades básicas de la persona humana en forma adecuada y oportuna, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las necesidades básicas? ¿De qué necesidades hablamos que es responsabilidad del Estado para con los peruanos? Necesidades. Hay una serie de necesidades. Hay necesidades muy importantes, hay necesidades muy apremiantes, pero el Estado solamente tiene que ubicar las necesidades básicas del ser, del peruano, del ciudadano. Y estas solamente son 4. Vivienda, salud, educación y trabajo. Esas son las necesidades básicas que el gobierno debe asegurar en sus ciudadanos. Vivienda, por supuesto que ya estamos involucrados en un proceso de vivienda, ¿sí? Mi Vivienda, programado por nuestro gobierno, ayuda para que el poblador tenga su casa propia, su anhelado techo propio, ¿sí? Salud. Hemos visto que últimamente el programa de salud se está incrementando, felizmente, ¿sí? El salud que después de los años 1990 comenzó a decaer y comenzó a crear un nuevo sistema, el salud privado. Las clínicas comenzaron a incrementarse y a jalar a la gente, y el sistema de salud estatal comenzó a debilitarse, y llegó un momento pues que los asegurados no tenían qué medios tomar para asegurar su salud. La otra necesidad de la ciudadanía es la educación. La educación forma parte del desarrollo de un país. Un país educado, como les digo, es un país desarrollado. Un país que no es educado es un país que no está de acorde con el desarrollo del mundo, con el proceso global que estamos inmersos nosotros. Ese proceso global que cada día incrementa más en su programa tecnológico. Sin educación no accedemos al desarrollo tecnológico del mundo, no accedemos al sistema global del mundo. Y por supuesto, la última necesidad sería el trabajo.
Tenemos una estadística que aproximadamente 400.000 peruanos anualmente vienen a buscar trabajo. Qué interesante. ¿Y hay trabajo? Bueno, el gobierno crea una serie de situaciones para que los peruanos tengan acceso al trabajo. Pero si hablamos de trabajo, por favor, es solamente trabajo ir a buscar una remuneración. Eso no es la condición por la cual nosotros debemos estar expuestos. Nosotros debemos procurar tener el trabajo denominado en calidad del trabajo. Calidad de trabajo cuando nosotros tenemos la remuneración que satisfaga las necesidades tanto mías como de los que nos rodean. De eso vamos a comentar más adelante cuando agarremos o entremos a la tercera unidad, que es la economía, ¿sí? Entonces, este bienestar general se logra mediante el desarrollo. Bienestar general, todos tienen las 4 necesidades y vamos nosotros a desarrollar. Desarrollar significa dejar de ser un país subdesarrollado. Pues bien, así como tenemos entre los fines esenciales el bienestar general, también tenemos la seguridad. La seguridad es la situación en la que el Estado tiene asegurada su existencia. El Estado existe por medio de la seguridad. Además de su existencia, tiene asegurada la integridad de su patrimonio, así como de su soberanía. Si vemos cómo era el Perú antes y cómo es ahora, parece que el Perú hubiese estado expuesto a una dieta rigurosa, porque el Perú ha comenzado a enflaquecer. Tanto es así que la parte que da por Pucallpa ya está llegando a Lima, ¿sí? Porque increíblemente uno va a esa zona y no habla español, habla portugués. Entonces, la situación fronteriza, es más, no hay pues una demarcación natural, solamente esa demarcación con Brasil está predispuesta a través del río Yavarí, pero el río Yavarí justo termina donde el Perú se angosta, y los hitos ojalá que estén en su sitio. Pues bien, la seguridad se logra única y exclusivamente mediante la defensa nacional. La defensa nacional, un plan estratégico que comprende no solamente pelear con los de afuera, sino la defensa nacional también se divide en una defensa interna, una defensa interior y una defensa exterior, ¿sí? ¿Cómo estamos exteriormente? Pues bien, luchando para que no nos quiten más fronteras. ¿Y cómo estamos interiormente? La delincuencia está terrible y sigue galopando, y estamos llegando a Navidad y la delincuencia va a seguir aumentando, ¿sí? Entonces, esos son los fines del Estado. Aparte de los fines del Estado, el Estado tiene sus elementos, tiene sus fines, a qué abocarse. ¿Cómo hace el Estado para conseguir una economía, para poder abocarse a esas dos cosas, ¿sí? Esa economía que tiene el Estado se denomina medios del Estado. Los medios del Estado son la totalidad de recursos con que cuenta el Estado en un momento de existencia. ¿Pero qué recursos? Hablemos de recursos. Bien, hablemos de recursos naturales. Pero los recursos naturales no se van a mover solos, no se van a procesar solos. Entonces, cuando hablamos de la totalidad de recursos, nos estamos refiriendo a los recursos humanos y a los recursos naturales, ¿sí? Pero esos recursos humanos y recursos naturales son cuantitativos en un momento dado, los que pueden ser de disponibilidad mediata o inmediata. Cuando hablemos de una disponibilidad mediata, significa que podemos asegurar su existencia y usarlos en un determinado tiempo. Y cuando hablamos de disponibilidad inmediata, significa lo que yo tengo para usar en este momento. Pues bien, disponibilidad inmediata o inmediata da que los medios del Estado
se van a dividir en dos: lo que se conoce con el nombre de poder nacional y lo que se conoce con el nombre de potencial nacional. Veamos el poder nacional. El poder nacional es la totalidad de medios materiales o espirituales de disponibilidad inmediata que existe en la realidad nacional. Hablamos de medios materiales, ese es el poder nacional. Lo que yo tengo, lo que estoy usando, ¿sí? Si hablamos de poder de medios materiales, nos estamos refiriendo específicamente a nuestros recursos naturales, a nuestros bienes. Esos son nuestros medios materiales, ese es nuestro poder. Y cuando decimos que es la totalidad de medios espirituales, estamos conceptualizando a los recursos humanos. Los recursos humanos que tienen gran importancia en la consecución de la realidad nacional o realidad peruana, ¿sí? Estos medios materiales o espirituales existen en la realidad nacional. Y el otro medio que dispone el Estado es el potencial nacional. El potencial nacional son los medios tangibles o intangibles con que cuenta el Estado en un momento de su existencia y que son de disponibilidad inmediata, ¿sí? Entonces, el poder es lo que tengo en este momento para ser utilizado, y el potencial es lo que tengo, pero no lo puedo utilizar en este momento, lo tengo que utilizar más adelante. ¿Sí? Como un ejemplo, podría yo decir una anécdota. Paseando con unos compañeros de labores, se le ocurrió a alguien ir a comer a un chifa. Vamos a ese chifa que es muy bueno, dijo. Entonces el grupo de 4 al cual yo conformaba nos dirigimos al chifa. Yo inmediatamente visualicé el menú, la carta que está a la entrada del chifa, y vi menú 7 soles. Agarré mi bolsillo, saqué mi billetera y tenía 10 soles. Ajá, tengo poder, porque tengo la capacidad de cumplir o satisfacer una necesidad. ¿Me entienden lo que es poder? Es lo que yo tengo, ¿sí? Entonces ingresamos al chifa y por ahí alguien dijo, mira, una cucaracha. Uy, no, cancelado chifa. Entonces otro dijo, no, este chifa no sirve. Vamos a la churrasquería que está acá a la vuelta. Nos fuimos a la churrasquería que estaba a la vuelta del chifa y yo inmediatamente visualicé el menú y vi plato 25 soles. ¿Tengo poder? No, porque mi poder es solamente 10 soles y no los 25. ¿Sí? ¿Tengo potencial? ¿Qué opinas? ¿Tendré potencial? Pues claro que sí. El potencial está compuesto de todo lo que yo tengo que puedo convertirlo en poder. Mi saco, mi reloj. ¿Sabes qué? Te empeño mi reloj, necesito 15 soles. ¿Sí? Mis zapatos. Todo lo que yo tengo es mi potencial, que no lo puedo utilizar en el momento, pero que lo puedo convertir en poder. Ojalá que hayan comprendido esa parte, ¿sí? Entonces, en base a esto, nosotros podemos definir la realidad nacional. La definición de la realidad nacional va a constituir en la totalidad de medios, hechos y situaciones multirrelacionadas, dinámicas y cambiantes, ¿sí? Totalidad de medios. ¿Y a qué medios nos referimos en la realidad nacional? ¿Cuáles son los medios de que hablo para la realidad nacional, la realidad peruana? Pues bien, los medios son todas las cosas que nos rodean. Todo lo que nos rodea constituyen los medios de nuestra realidad, ¿sí? Y hechos, ¿qué vienen a ser los hechos? Los hechos vienen a ser todas las cosas que suceden en los medios. ¿Está claro? Es lo que sucede. Ha habido un choque, ese es un hecho. Y situaciones es cómo sucede. ¿Sí? El chofer ha estado borracho, esa es la situación. ¿Sí? Multirrelacionados porque cada uno depende del otro, no son aislados. Un hecho no es aislado, un hecho tiene que estar en un medio. Una situación no es aislada, una situación depende del hecho
y del medio donde se produjo, ¿sí? Dinámicos, porque están en movimiento constantemente, y cambiantes, porque lo que sucede ahora, el proceso real que sucede ahora, no se va a volver a repetir el día de mañana, ¿sí? Cualitativos, porque podemos nosotros ver la calidad de lo que tenemos, y cuantitativo, porque podemos medir lo que tenemos. Actuales, porque es el poder, lo que yo tengo, y latentes, es el potencial, lo que puedo convertir en poder, que presenta el Estado como producto de su desenvolvimiento histórico. Qué interesante esa palabra, desenvolvimiento histórico, ¿sí? A muchos que pregunto, ¿y por qué tenemos necesidad del desenvolvimiento histórico? ¿Para qué estudia la historia usted? ¿Sí? No estudio la historia porque necesito saber mi pasado para no cometer los mismos errores. Escolásticamente eso es lo que nos han enseñado, ¿sí? Yo les digo, ¿para qué estudiamos la historia? Se estudia la historia para saber de dónde vengo. ¿Y para qué me interesa saber de dónde vengo? Porque yo tengo la necesidad de saber quién soy, ¿sí? Si yo sé de dónde vengo, de dónde provengo, y sé quién soy, voy a enterarme qué puedo hacer. Para eso es necesaria la historia. Y para eso la realidad nacional es producto de su desenvolvimiento histórico. Es un proceso que ha pasado hasta a través de los años, y la consecuencia somos nosotros. Esa es nuestra realidad, ¿sí? La realidad nacional tiene manifestaciones. ¿Cómo se presenta la realidad nacional? ¿En qué medios se da la realidad nacional? Estas manifestaciones de la realidad nacional las podemos llamar como expresiones de la realidad nacional. Y son 5. La expresión política, la expresión social, la expresión económica, y la expresión científico-tecnológica, y la expresión militar de la realidad nacional. Las 5 expresiones están conceptualizadas dentro de este curso, y cada una de las unidades de estudio va a estar orientada a comprender cada uno de los puntos manifestantes de la realidad nacional. En esta primera unidad vamos a comprender la política. La siguiente unidad comprenderemos y analizamos el factor social, y ambos los conectamos con la globalización. En la siguiente unidad veremos la expresión económica y después la expresión científico-tecnológica. No tocamos mucho la expresión militar, puesto que la expresión militar es fácil de ubicarse. Uno agarra internet y dice cuántos aviones tengo y ahí sale. La información mundial está al alcance de la mano. No hay necesidad de hacer ningún análisis para eso. Pues bien, eso es lo que compete con el tema número 1 de esta unidad.